¿Cómo andan? ¿Cómo está todo? Bueno, el tema es de hoy, de alguna forma, está relacionado con algunos llamados que me hacen a veces para pedir consulta. Estaba pensando eso, ¿no? De personas que me preguntan, porque claro, al ser este programa medio así polifacético, digamos, ¿no? Donde no es una cosa exclusiva de medicina, ni tampoco es una cosa exclusiva de filosofía, ni de poesía, sino que es una especie de integración, o por lo menos el intento es ese, ¿no? De poder integrar las cosas que hacen a vivir mejor, de alguna manera. Y de otra forma, ¿no es cierto? No solamente vivir mejor en el sentido de comodidad, sino de evolución, de cierta trascendencia. Entonces, claro, cuando yo pienso que la gente, de alguna manera, cuando me pregunta que, por ejemplo, a veces, doctor Omar, ¿qué tal? Sí, mire, yo quiero hacer una consulta. ¿Usted qué hace? ¿No? Claro, a mí siempre me sale el chiste, hago lo que puedo. Pero en el fondo la pregunta es concreta, es una pregunta referida a una tarea específica que yo hago como médico, como psiquiatra. Y es difícil a veces contestar, porque no es que yo me enfoco en resolver un problema, como lo hablamos siempre, ¿no? Un problema de la persona en un sentido específico. A veces sí, obviamente, hay personas que vienen con una situación muy clara, muy definida, y uno lo ayuda a ver, tratar de entender qué pasa y comprender y asimilarlo, o si no, de alguna manera, poder darse cuenta, ¿no? Pero en otras ocasiones hay una tendencia a ver siempre la medicina como que soluciona enfermedades, como que soluciona síntomas, como que combate la enfermedad, una cosa así. Entonces de ahí se derivan otras preguntas. ¿Usted receta remedio o no? ¿O cómo es? ¿Usted es psicólogo? Algunos dicen, ¿no? Porque claro, si estoy hablando de los conflictos de las personas, de los seres humanos, hace 50 años para acá que se dice que eso se ocupa el psicólogo. O antes, ¿no? Digamos, no, antes de eso no, digamos, hará 30 años. Bueno, y después, a veces ustedes escuchan la presentación y obviamente dice, por ejemplo, psicoterapeuta, gestáltico, ¿qué quiere decir? Bueno, todas esas cosas. O por ejemplo, al final cuando dice medicina holística. Y entonces, obviamente, ¿qué es medicina holística? ¿Qué es holístico? Entonces no soy ni traumatólogo, ni pediatra, ni esas cosas que son conocidas, ¿no es cierto? Entonces, claro, en base a todas esas cosas yo decía, bueno, hoy voy a empezar el programa de hoy tratando de explicar o digamos más o menos mostrar cuál es el concepto que yo tengo de la medicina holística, qué es la medicina holística, cuál es el concepto que yo tengo, que yo lo llamo medicina de la vida, ¿no es cierto? Eso sí, los que me escuchan saben que yo permanentemente estoy hablando de eso, el concepto de la vida, ¿no? Cómo vivimos, qué nos pasa. Y en base a eso está prácticamente planteado el tema de la enfermedad, ¿no? De acuerdo a cómo vivimos, a las cosas, de qué manera nos comunicamos, qué hacemos, todo eso surgen después los conflictos, las disociaciones, las cosas que no son coherentes, y entonces viene la enfermedad. Bueno, ahora vamos a ver un poquito algunos conceptos. Holístico viene del griego holos, con H, holos, que quiere decir todo. Esto parte de una concepción, digamos, que hace que todo se pueda entender, o en general el universo y las personas y todo lo que es lo que existe de alguna manera como una unidad. Como que las cosas en general parecen separadas, por lo menos en nuestro plano tridimensional, o en la limitación que tenemos actualmente, o que tenemos, vemos las cosas separadas, pero en realidad todo está unido, todo es una especie de unidad común que es la energía, que va tomando diferentes densidades, más o menos, de acuerdo a la vibración, a la frecuencia y a la velocidad con que se mueven las partículas que componen esa energía, o sea, las partículas subatómicas, las partículas que constituyen los electrones, etcétera. Entonces, claro, todo eso es lo que de alguna manera el concepto de totalidad, y aparte implica también un concepto digamos filosófico que hace que al ver todo como una integración, el concepto de salud
hace que no se busque el problema en una parte, en un órgano, o en este caso, sino en la persona, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora eso es una situación que tenemos que nosotros resolver, digamos, viéndolo, tratando de llevar el enfoque que estamos haciendo a un plano distinto, o sea, teniendo ese concepto de que todo es una unidad, ¿no es cierto? La enfermedad no es algo que está separado de la salud. La enfermedad es un aviso, es un momento donde le da una señal a la persona para que a partir de ahí pueda evolucionar y cambiar. O sea, el tratamiento, por ejemplo, no es tapar, por ejemplo, el síntoma o lo que sea con el remedio, sino que directamente tiene que ver con la situación, digamos, de encontrar la causa, ¿no es cierto? Aprovechar eso y, al contrario, hasta darle una bienvenida a la enfermedad, porque gracias a ese problema el hombre se puede dar cuenta, el individuo, y tratar de cambiar y evolucionar y ser mejor. Entonces, dicho de otra manera, acá entonces el enfoque es más hacia la salud que hacia la enfermedad. No es un combate con la enfermedad, es un aprendizaje desde la enfermedad. ¿No? Y entonces esto es lo que quiere decir holístico. O sea, no puede, la persona no viene a que yo le saque algo, sino a que yo le enseñe o le transmita o le ayude a entender que eso que le está pasando es por distintos motivos y distintas razones, que cambiando su actitud eso se va a ir, ¿no? Entonces, bueno, empezar a hacerse más preguntas a sí mismo, cuestionarse algunas cosas, rescatar de la vida otros valores, Entonces, bueno, eso es lo que hace que lo llamemos así, medicina holística. Entonces, bueno, eso sería una respuesta así un poco rápida, pero más o menos. Y lo que es, más bien sería una concepción, ¿no es cierto?, la medicina holística, una concepción humanística, de tener en cuenta a la persona entera, como totalidad, ¿no? Sobre todo en la época que vivimos ahora, ¿no?, donde realmente es todo tan alienante, tan disociado y todo, que es absolutamente necesario que rescatemos eso. Yo siempre, desde que estudiaba medicina, digamos, ¿no?, teníamos que aprender desde el cadáver, desde lo que había sido una persona, ¿no? Teníamos que estudiar las leyes, el funcionamiento de lo que es una persona. O sea, desde el cadáver, desde la muerte y de la enfermedad teníamos que entender la salud, ¿no? La salud era por descarte, o sea, si no estoy enfermo, entonces estoy sano. No es un valor la salud para la medicina habitual o común. En cambio, para la medicina holística, sí. La medicina holística se apoya en la salud, ¿no? En lo que el paciente tiene como bueno, vamos a decirlo así. Y fíjese que siempre decimos lo mismo, cuando se hace estudios o análisis, a la salud siempre es consecuencia de negativo, bueno, no tengo, no contiene, entonces estoy sano. Y yo lo que hago, es lo que estamos en este enfoque, evidentemente, lo que entendemos es que el hombre no es un cuerpo vacío, un ente vacío, que si no tiene está bien, sino que al revés, ¿no es cierto? Cuando tiene y cuando trasciende como persona, cuando tiene una manera de vivir, digamos, hacia el prójimo, hacia sí mismo, de tratar de hacer las cosas mejor, y de reírse y de tomar la vida de otra manera, tener deseos de cambiar, de hacer cosas nuevas, eso es la persona que está sana, ¿no? Aunque en ese momento que hace todas esas cosas, la cifra de alguna parte, de algún elemento de la sangre esté un poquito aumentada, pero que eso no tiene tanta importancia. Y lo mismo que pasaba yo siempre sentía eso, desde que estudié medicina y cuando empecé a ejercer también. Para mí el enfermar era una cosa que me traía una especie me pareció una cosa injusta, ¿no? Una especie de desequilibrio, una sensación de desencuentro, de disarmonía, ¿no? ¿Qué era estar enfermo, estar sano? ¿Por qué tenía que haber esas cosas? Bueno, después cuando después de muchos años, después de haber hecho clínica, pediatría, muchas experiencias así de todo tipo a nivel médico, me dediqué un poco a estudiar más el alma de la persona, o sea, que después en realidad en esa época se estudiaba a través del inconsciente freudiano.
Y ahí también, en psicoanálisis tuve la misma sensación, ahí también se partía de la enfermedad para entender la salud. Freud partió de la histeria para entender leyes que podían, digamos, diagramar o ver cómo funcionaba el inconsciente de la persona. No hay muchas cosas escritas sobre normalidad, en la medida que, bueno, ya sabemos que no hay normalidad, sino que es todo dinámico. Pero de todas maneras no está todo escrito en función siempre de lo mórbido, de lo enfermo, de lo patológico, ¿no? Y bueno, sería otra vez lo mismo. Faltaba, obviamente, una concepción que abarcara más la cosa, ¿no? Que viera a la persona como una persona entera, ¿no? Esta es la visión holística, entonces, que el ser humano es una parte de un universo que lo contiene, y bueno, y desde ahí empezar a trabajar, ¿no es cierto?, las cosas. Si el síntoma aislado no tiene ningún sentido. Sí, en la medida en que yo empiezo a ver qué me está pasando a mí como persona, ¿no es cierto? Bueno, o sea que ese es el primer enfoque. Después, qué sé yo, de eso que decía, ¿no? De empezar a tratar de ver, por ejemplo, una medicina de la vida. ¿Qué sería eso? Entonces, bueno, lo que estamos diciendo ahora, ¿no es cierto? Entender que faltaba algo en la formación de la facultad, ¿no? Faltaba una concepción, como decíamos, que viera a la persona como una unidad. Y ahí descubrí yo siempre que desde lo común, el hombre puede ser entendido siempre cuando no se lo objetiviza, cuando no se lo ve como objeto, cuando no se lo cosifica como cosa, cuando no se lo reprime ni se lo aísla. Porque si se lo objetiviza, pierde su esencia, no es sujeto. No tiene movimiento si se lo cosifica, digamos. No es libre si se lo reprime. No se comunica si se lo aísla. O si se quiere, no piensa y siente, no vive, no elige y no tiene lenguaje. Y esa dimensión del entender es solamente posible desde una visión holística integrada. Una medicina concebida, planificada y practicada por seres humanos, ¿no? Que primero somos personas, primero hombres y luego profesionales. Eso hay que entenderlo muy bien. Todavía se sigue manejando la cosa de una manera distinta. Hay todavía un trato así como si fuera el paciente un objeto de estudio, ¿no? Y parecería que cuando lo miran no le miran los ojos, no le miran la postura, no le miran la expresión del rostro. Le miran a ver si ya tiene alguna cifra baja o alta de alguno de los elementos, ¿no? que componen su sangre o si tiene objetivamente algún síntoma. Osler, el viejo maestro inglés que se especializaba en todo el tema de los huesos y de la traumatología, decía hacía mucho tiempo: el que solo medicina sabe, nada de medicina sabe. Por eso es importante, parece un programa de medicina no tiene que hablar de medicina solo, porque es como ver el mundo por el ojo de una cerradura, se pierde todo lo otro. Somos personas, los que sufren y los que los ayudamos. Todos los que decidimos trabajar en esto, en ayudar a los que sufren, ¿no? Tratar de curar si es posible, ¿no? O restaurar un equilibrio, tenemos que ser conscientes de la imposibilidad de concebir la salud sin tener en cuenta la integración del hombre, tanto en su naturaleza externa como interna, ¿no? Y entonces, y tener en cuenta el concepto de energía, la materia es energía, sustancia viva, nunca se pierde, siempre se transforma, decía Lavoisier. Y entonces, bueno, tenemos que ir desde ahí, ¿no es cierto? Tratar de ir entendiendo cómo vive, qué le pasa, comprenderlo, empezar a integrarlo dentro de que él se dé cuenta que también nosotros nos pasan cosas, a los profesionales. Somos primero personas. Primero hombre, después médico, después especialista. Porque ahora lo primero que si uno va a una reunión a cualquier lado y yo me presento, me dice: ¿y qué especialidad hace? Eso es una pregunta cantada de entrada, pero uno llega: ¿qué especialidad hace, doctor? Yo muchas veces no contesto, trato de diluir, o si no digo: mire, me especializo en el ser humano.
y se quedan ahí medio como que no siguen preguntando. Bueno, pero es un poco así la cosa, ¿no es cierto? Y bueno, todo está disociado, todo ahora con la super especialización, porque ya no es especialización, es una super especialización. Entonces, esto no, el individuo ya no es solamente una unidad, sino que está despedazado. Uno se ocupa de un pedacito, el otro de otro pedacito, ¿no? Y bueno, y así estamos, ¿no es cierto? Se va, es imposible no verlo como una totalidad, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso, más los problemas que tiene el ser humano en sí mismo, ¿no es cierto? La manera de vivir, la cultura en que vive. Yo qué sé, no es lo mismo acá que en otro lado. El tema de satisfacer sus necesidades, la postergación que siempre se hace, todo eso lo va llevando a un estado de estrés y bueno. Y aparte ese famoso no le encuentro nada, usted no tiene nada, ¿cómo no tengo nada? Dice cuando va y lo revisan y le sacan y le hacen análisis, estudios, no, usted no tiene nada. Así que le voy a mandar al psicólogo o al neurólogo, que son los dos caminos cuando el médico no sabe qué hacer, ¿no es cierto? El médico clínico. Y bueno, y así, ¿no? Nunca no se pueden perder 10 minutos para charlar con la persona. Y bueno, nunca la persona se siente escuchada, comprendida. La consulta dura a veces minutos, solamente para ver el resultado, pero nadie la ve como persona. Y entonces es así la cosa, ¿no? Otras veces el esquema también con que se lo enfrenta el paciente, ya viene con el esquema preparado. Y entonces uno se pregunta, ¿qué sucede entonces con los profesionales médicos y psicólogos? ¿Qué formación reciben en sus respectivas facultades? ¿Cómo es posible que un estudiante de medicina se reciba de médico? O sea, termine de dar los exámenes de materia, si eso es recibirse de médico, y bueno, sin una formación integrada de lo que es un hombre, de lo que es una persona, sin una formación mínima, humanística y filosófica, que lo coloque en el momento de ejercer su profesión frente al ser humano en crisis, con toda la responsabilidad y la potencialidad, no solo científica, sino la actitud amorosa y ética que tiene que tener con el prójimo, con esa persona. ¿Cómo es posible que psicólogos clínicos no tengan durante su carrera universitaria ni mención con el cuerpo humano, con la enfermedad y con la muerte? Todos estos interrogantes obviamente esperan respuesta, ¿no es cierto? Pero quería más que todo traerlo en función de las preguntas que decía, suceden a veces cuando me piden una consulta. Bueno, y esto es un tema muy largo, ¿no? Pero bueno, el sentido de el espíritu vocacional que debe nutrir la carrera universitaria, no seguir una carrera por las posibilidades de tipo económico, digamos, ¿no? En función del dinero que puede dejar, etcétera, etcétera. O sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es decir, una medicina de la salud y de la vida, no de la enfermedad ni de la muerte, sino exactamente lo contrario. Y verlo a la persona no como un enfermo, sino como una persona, como uno, que también a mí me puede pasar las mismas cosas que a él, ¿no? Y entonces el enfoque es completamente distinto. Bueno, eso es lo que quería un poquito mencionar. Y bueno, por ahí me extendí un poco, pero bueno, era importante. Sí. A ver, hay un llamado, me dicen acá. ¿Quién habla? Sí, ¿cómo le va, doctor? Voy a ser breve porque si no acá me retan los chicos. Le retan. Sí. No, porque yo a veces digo, no pero te eso cuelgues, no, tienen razón. Bueno, doctor, bueno, yo lo saludo, soy Silvia, ya hablé con usted y aparte, no, lo que quiero es todo lo que usted está diciendo, me parece fantástico porque en realidad nos estamos olvidando que de la universidad, es decir, se habla de facultades, pero no de universidad, de la universalidad que implica tener la responsabilidad de una profesión, ¿no? Exactamente. Y yo con mi padre, quiero ser breve, pero esto realmente... No, dígalo también. Tanto, porque mi padre, bueno, falleció después de un sufrimiento largo de un Parkinson y, bueno, usted sabe lo que es eso. Y, sí. Y yo desesperada porque no sabía cómo manejarme con él, soy única hija. Bueno, el asunto que fui a un neurólogo
Y bueno, a mi padre le habían dado una medicación que empezó con movimientos espásticos, y bueno, una medicación que creo que en Estados Unidos ya no se daba más. Y bueno, yo me desesperé, y bueno, el asunto que voy al neurólogo, y yo necesitaba una contención porque yo era la que tenía que atender a mi padre, ¿no? Y entonces le digo, mire, mi padre está teniendo algunos problemas así como de, bueno, que ve cosas, visiones, y dice, bueno, no, digo, y con lo que usted le da, no, dice, puede ver arañas, puede, me salió con, no me voy a olvidar más, primero la falta de respeto, ¿no? Que estaba yo como paciente y yo como consultante y mi padre como paciente, ¿no? Una falta de humanidad impresionante cuando me dijo, no, puede ver arañas, puede, así, muy suelto de cuerpo, ¿no? Claro. Y bueno, porque él no los ve, él no las ve ni a usted ni a su padre, él ve el cuadro clínico que estudió en el libro. Pero sabe que a mí me dejó una marca tan terrible, y yo digo, no sé, por ahí hay algún médico que está, yo no digo que se implique, pero el tono incluso, ¿no? Claro, como el tono es una cosa, el ¿no? tono, claro, usted es una cosa y él tiene el poder de la sabiduría y de la medicina que va. Sí, realmente me la estupidez va. Por eso yo le agradezco que usted sí tenga esta humanidad, y bueno, quería decírselo así. Muchas gracias. ¿no? Al aire. Muchas gracias. Bueno, lo sigo escuchando y le mando un cariño, doctor. Muchas gracias, Silvia. Gracias a usted. Claro, es así, ¿no? Directamente. Y a veces cuando, digamos, ¿cómo puede ser? Cuando no hay una cosa, por ejemplo, supongamos, ¿no? Hay dos síntomas que pueden significar podría significar algún comienzo de una enfermedad, pero resulta que no es. Y a veces hasta se enojan. ¿Cómo no es? Si el libro dice que es, que tiene que ser así. Hay una estupidez, una actitud frente al ser humano tan corta, tan mediocre. Pero por eso digo, esta es la visión que tenemos en este momento. Y bueno, ¿cómo podría ver araña? Y sí, puede ver araña, que se quede tranquilo. Si ve 3, 4 arañas, menos, y si ve 20, en todo caso me avisa y le da un poquito más. Y claro, es así, ¿no? Y son remedios, por ejemplo, lo que usted me decía del Parkinson, claro, hay estudios, se han hecho estudios con respecto a los primeros medicamentos que se usaron, que era la levodopa, una droga que producía mejorías inmediatas, casi en el temblor, en la rigidez, etcétera, del Parkinson. Pero después, con el tiempo, trae movimientos bruscos, así, hacen como si fueran, se llaman mioclonías, o movimientos así donde mueven rápidamente el cuello, o movimientos exagerados, como si fueran tics, una cosa así. Bueno, pero todo eso no importa ahora, sino más que todo la actitud. Esto es lo que yo decía, la actitud. O sea, hay solamente sentarse un segundo, hablar, ¿cómo está? ¿Qué le anda pasando? ¿No? Hablar, tomar una actitud que está tratando con quién, no es un ferretero, no. Si su función era hacer dinero, puede haber puesto una pizzería o cualquier otra cosa, no tiene por qué dañar al prójimo. Si es eso, ¿no? Es otra la vocación del médico, no implica, no está relacionado para nada con el dinero. Uno tiene que vivir, obviamente, y tiene que cobrar la consulta, pero ¿cuántas veces la situación no se puede? Y bueno, se va adelante, se busca otra forma. Se trata de ver cómo se puede combinar para que la cosa sea llevadera lo mismo, y cómo eso no es lo fundamental de ninguna manera. Bueno, entonces es así. Yo esto que digo no es solamente cosas que yo he escrito, porque esto son trabajos míos de medicina holística del año 86, o sea, ya tienen 14 y 10, 24 años que lo vengo trayendo esto, ¿no? Y haciendo. Y bueno, y esto tiene que ver con una actitud, fundamentalmente, ¿no es cierto? Una actitud. Bueno, yo veo que estamos un poquito ya en la hora, por lo menos en la primera mitad, como para poder parar un poco, ¿no es cierto? Y vamos a ver, por ahí seguimos un poquito más, redondeamos alguna cosita de esta, y la segunda parte vamos a hacer un homenaje a una persona muy importante que influye mucho en los comentarios que hago yo en los programas, y lo vamos a hacer. Bueno, el asunto es así, estamos hablando de esto, de la medicina, de qué es lo que yo hago. Por supuesto que si tengo que medicar, a veces lo hago, hay situaciones que implican
una urgencia, una situación dramática, un episodio donde hay riesgo para el paciente o para otros, en los casos en que hay agresividad o trastornos psicóticos de descompensación brusca o lo que sea. Y es necesario usar la medicación, ¿cómo no? Pero siempre con un criterio cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es para bajar la angustia, la ansiedad, o en casos muy excepcionales, en los cuadros depresivos, para tratar de que la persona salga de esa situación profunda y pueda tener una reacción anímica distinta. Pero eso es muy esporádico. Yo en general me manejo con un criterio, como dije, más holístico, más integrado. Y entonces lo que generalmente utilizo son otro tipo de medicaciones, como por ejemplo a veces la medicina floral, etcétera. Y mucha gente generaliza, me dice, ¿usted se medica con flores también? Entonces, no, porque yo ya tomé flores. Y bueno, ¿eso qué tiene que ver? Usted tomó flores, pero cada situación es distinta. A usted le hicieron un diagnóstico de su personalidad, de su manera de ser. ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, en psiquiatría y en psicología se diagnostican muchas veces lo que llaman las caracteropatías, o trastornos de la personalidad, donde la persona con el tiempo se ha ido estructurando y no es que tiene un síntoma, él es el síntoma, o sea, su manera de vivir, su manera de ser. Hay gente que se somete a todo, hay gente que tiene miedo a todo, o tienen mecanismos así que evitan todas las circunstancias que le dan miedo o que le dan sensación de peligro o desconfianza. Entonces eso se va transformando en una manera de ser. La persona empieza a ser así. Entonces ahí no hay forma. ¿Qué remedio va a tomar? Mire, yo soy desconfiado. Va a la farmacia, señor farmacéutico, deme algo para la desconfianza. No hay eso. ¿Cómo va a haber eso? Entonces siempre es para más o para menos. Si está muy nervioso, un tranquilizante. Si está muy triste, bueno, un antidepresivo. Pero siempre no puede ser. Usted piense en un segundo, utilicen el sentido común, que es el menos común, ¿no?, de los sentidos. El sentido común. Y piensen, usted toman un comprimido, pero ustedes tienen un conflicto profundo con la vida, con el amor, con los miedos, con los rechazos, con los duelos, con todo lo que le hace sufrir al ser humano. ¿Y usted cree que una pastillita le va a sacar todos esos conflictos que usted tiene y todas esas cosas? De ninguna manera, no tienen lógica ninguna. Puede incidir, obviamente, químicamente, porque eso actúa a nivel químico, por otro lado, y puede incidir en el monto siempre. Si tengo una ansiedad de 40, me va a llevar a una ansiedad de 15, con la cual puedo manejarme mejor. O sea, obviamente no está mal eso, porque de repente la persona tiene un pánico terrible y con eso empieza a bajar un poco, puede ir a trabajar, puede hacer sus cosas, y está bien. O no puede dormir y con un mecanismo que sea rápido en ese momento, puede dormir unas horas, está mejor. Pero no es nunca un mecanismo profundo que haga que la persona se dé cuenta qué es lo que le está haciendo sentir así, en qué se equivoca en su vida para que le pasen esas cosas. Ese es el tratamiento. Entonces, bueno, con la parte floral, con la medicina floral, como actúa a nivel físico, y cuando digo físico no me refiero al cuerpo, me refiero a la física, o sea, no a la química, o sea, no a la droga química, sino a la física, o sea, que son ondas, energías, vibraciones, son todos fenómenos que no se pueden registrar. Y entonces uno no, como decimos siempre, no podemos hacer una tomografía ni una resonancia magnética del miedo, de la angustia, del amor, del enojo. No se puede, no sale en la radiografía eso. Entonces, eso, ¿cómo hacemos? Entonces, lo que sí podemos bajar la cantidad de enojo con el remedio o lo que sea. Pero bueno, entonces a eso voy. Entonces las flores, que es el genio de Bach descubre la relación que tenemos directa con la naturaleza y donde él se da cuenta, inclusive experimentando en él mismo también muchas veces, que producen vibraciones, es una medicina vibracional, o sea, actúa como si los sentimientos y todo lo que nosotros tenemos son vibraciones. Ahora hablamos el programa anterior, cuando hablamos del amor, la belleza, la libertad, la verdad, como fenómenos vibratorios. La vida misma es una vibración. Los planetas vibran, el universo vibra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer la excepción? ¿Qué es esto?
Entonces, claro, frente a eso actúa la vibración del remedio que se le da en gotas. Y actúa sobre, si vibra, vamos a suponer, con la punta para arriba cuando está impaciente o con miedo, con la vibración que ya trae el remedio, eso se equilibra o se modifica y entonces actúa. Son casos espectaculares a veces las mejorías que se dan, pero lo fundamental es el diagnóstico. No es que uno va, como salen a veces los remedios florales que salen en las revistas, dicen, no, este es para la nostalgia, entonces uno va, está extrañando al novio, entonces va a la farmacia, deme para la nostalgia, qué sé yo, con esta flor. No es así. Porque si no haríamos con eso lo mismo que hacemos con las pastillas, con los remedios. El tema es ir al origen de la causa, a la causa, mejor dicho, o al diagnóstico de la persona, cómo es su manera de ser. Si es un tipo posesivo, que todo lo quiere dominar y poseer, y no deja en libertad a nadie que piense distinto. Esa es una persona. Está el otro que de repente quiere imponer su verdad a toda costa y se pone quijotesco, ¿no? ¿Se acuerdan de Don Quijote cuando se enojaba y él quería? Bueno, entonces hay distintas cosas y la persona es como un traje a medida la medicación floral. Usted no es para todas las personas igual la misma, sino que sí pasa con la pastilla. La pastilla es la misma que fabrica el laboratorio para todas las personas, no importa la edad, el sexo, el peso que tienen, ¿no? El peso a veces sí, puede ser, pero nada más que eso. En cambio lo otro es así. Por ejemplo, la persona no puede dormir. Y no es no hay una flor para que duerma. Hay una flor para la causa del insomnio. Por ejemplo, si la persona no puede dormir porque tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo, le quedó de chico. Entonces, la flor que actúa tiene que ver con el miedo, no con el sueño. Le disminuye el miedo para que pueda dormir. Si no duerme porque está pensando lo que tiene que hacer al otro día, esa persona obsesiva, y está, que tengo que ir al banco y levantar los cheques y lo otro, y bueno, esa no es el mismo remedio que le dimos a la del miedo, es otro. Y así, o sea que para un mismo problema, que sería el insomnio, hay 3 o 4 o 5 formas de tratarlo distintas de acuerdo a cada persona. O sea, es un tratamiento a medida, individual. Por eso es muy importante el diagnóstico. O sea, no es tan sencillo lo floral, porque, usted hace flores, sí, yo ya tomé, no, y no es así, no es así. Bueno, esto por un lado. Ahora, bueno, vamos a dedicar, porque después se va el tiempo, a un tema que hoy me propuse traer y que es muy importante. Usted sabe que yo siempre hago mención a Wimpy, ¿no es cierto? El gran humorista, filósofo, uruguayo de la época de la década del 40 y del 50 del siglo pasado, que fue un ser excepcional, ¿no? Digamos, en el sentido que pudo integrar el humor con la inteligencia, con el sentido filosófico de sus relatos. Todo en Wimpy es para aprender, todo es para aprender. No hay ninguna cosa que él diga que no sea útil, que no se pueda sacar de ahí algún aprendizaje importante, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las cosas están dichas con humor. Él había nacido en Montevideo, su verdadero nombre era Artur García Núñez, y había venido con su madre de chico, de muchacho, a Buenos Aires. Estudió en el colegio Mariano Moreno, en el Colegio Nacional. Ingresó en la Facultad de Medicina, pero después dejó la carrera, ¿no? En un momento dejó la carrera y se fue al Chaco, y vivió muchísimas cosas allí que después aparecen en sus libros relacionados con el hombre de campo, siempre en forma humorística y de aprendizaje. Ya vamos a leer algunas cositas. Después volvió al Uruguay, donde fue periodista, redactor de varios diarios, y después pasó a la radio, donde se hizo famoso, sobre todo en Buenos Aires, en la década del 40-50, digamos. Era muy conocido en esa época, y escribía los guiones de la mayoría de los humoristas, como Mareco, como otros, Pepe Iglesias, y un montón de artistas que, bueno, obviamente lo conocen la gente que más o menos tiene un poco de alrededor de los 50 años.
Bueno, fue autor de muchos libros y él no era muy crítico consigo mismo, ¿no? Tenía mucha autocrítica, entonces muchos los quería quemar y no lo dejó. Su mujer hizo un esfuerzo y guardó mucho de eso es difícil conseguir, ¿no? Murió el 9 de septiembre, o sea, ayer se conmemoraron 54 años. Y esto lo sé por una persona que me ha consultado, una paciente, me da no sé qué decirle paciente, porque es más que una paciente, es un ser especial, también atemporal, así, que siempre me hace comentarios, ha venido a talleres, a encuentros míos, y que siempre está, de alguna manera a veces me llama, me comenta cosas, y entonces sus opiniones yo las tengo muy en cuenta porque son muy sutiles y muy sabias también. Entonces ella me llamó para decirme que ayer se habían cumplido 54 años de la muerte de Wimpy. Entonces quise decir unas palabras al respecto y leer algunas cositas breves o lo que sea, para homenajearlo a mi manera, ¿no? Como dice. Entonces, así que bueno, eso era, ¿no es cierto? Uno disfruta, yo por lo menos desde mi época del secundario, casi al final del secundario tuve acceso a sus escritos y aprendí muchísimo de él. Aprendí muchísimo, porque cita a todos los autores, tiene una bibliografía, cada relato suyo es muy amplio. Entonces, ya si uno quiere ampliar su cosa o extenderse, hay mucho material. Su sabiduría fue siempre así, siempre sencilla, profunda. O sea, para hablar con profundidad no hace falta ser grandilocuente, ¿no es cierto? Y enseñaba riendo siempre, y siempre jerarquizando al hombre, a la esencia humana. En su libro más conocido, que se llama El gusano loco, del que hay en la Biblioteca Nacional, está, si ustedes lo quieren consultar o ver, inclusive ahí en la Biblioteca Nacional hacen fotocopias del libro, les paso el dato. El gusano loco. Bueno, entonces es gracioso, porque ese libro, usted cuando lo abre, la primera página, ¿no? Así, aparece una fotografía de un cráneo, ¿no? Y entonces dice, radiografía del cráneo del autor. Se hizo sacar una radiografía del cráneo y la pone en el libro al principio. Dice, no hay que hacerse mala sangre, dice abajo. La máquina de tomar radiografía es una máquina fotográfica que adelanta. Pero así como hay muchos que se ponen tristes cuando ven su retrato de algunos años antes, uno ofrece con ternura su retrato de algunos años después. Ya empieza así, apenas uno abre el libro, ¿no? Y después hay cosas muy lindas, muy sencillas, y algunas realmente importantes. Por ejemplo, obviamente el primero de los capítulos, muy cortito, se llama El gusano loco, que es el título del libro. Son varios comentarios, ¿no? Entonces en El gusano loco dice, había una vez, hace 1.000 millones de años, una colonia de gusanos, cuyos individuos estaban adaptados a su medio para mantenerse y lograr su conservación. Pero la adaptación no bastó, no fue suficiente. No, lo único que sirvió fue para garantizar un reparo y una utilidad. La evolución, eso fue lo importante. La inestabilidad creadora, dice Wimpy, fue el criterio que inauguró la libertad sobre la Tierra, que permitió avanzar al pequeño latido elemental de la primera vida a través de una espesura de monstruos para que viniera a cobijarse en el corazón que ahora lleva en su pecho la criatura del destino. Aferrados al medio, los adaptados fueron quedando atrás. Por fortuna, en aquella colonia reptante apareció un gusano rebelde. Se sintió incómodo en el sitio que a los otros les satisfacía y se apartó de ellos. Sin duda habría querido que lo siguieran, pero lo dejaron solo. Era el gusano loco. De él, fundador de la libertad sobre la tierra, se valió la naturaleza para culminar su obra en la gracia del sentimiento y en el milagro de la idea. Loor al gusano loco. Como la rosa está ya dentro de la semilla, dentro de él se preparaba una aurora de Franciscos, de Leonardos, de Galileos y de Colones. Ese es el primero. Es increíble, es fantástico. Pero bueno, vamos a seguir un poquito. Igual tengo unos minutos y cuando llegamos. Y lo que se pueda decir se dice y lo que no se quedará. Es así. Vamos a tratar. Bueno, el que sigue también lo voy a leer un poquito porque dice,
el tipo, optimismo y pesimismo, se llama. Dice, el tipo se hace por lo general pesimista a fuerza de ir viviendo lo que les pasa en la vida a los optimistas. Dice, y entonces cada hora de la vida, dice Wimpy, tiene una riqueza, un significado y un sentido. Cuando el tipo no aprovecha esa riqueza, no advierte el significado, no entiende el sentido, ha sufrido una pérdida que ya con nada podrá compensar. Dice, no es optimismo auténtico el de quien espera confiado a que la realidad llegue a tener el tamaño de su sueño. Lo es, en cambio, aquel capaz de vivir su sueño como una realidad. Esperar a que una ilusión se realice es una falta de respeto para con la ilusión. Esperar a que se transforme en una cosa que pueda tocarse o guardarse es quitarle a la ilusión sus valores más ciertos y su gracia más diáfana y su gloria más pura. Es confundir a la ilusión con un pagaré. La felicidad nunca es una cosa hecha, se va haciendo. No se trata de que el tipo piense en que llegará a ser feliz. Se trata de que el lúcido vaya siendo feliz. A cada momento el tipo está llegando a algo, lo malo es que no se da cuenta. Nada de lo que pasa, pasa. Todo se hace nuestro. Y el tipo que siempre quiere apoderarse de todo no sabe ser dueño de nada. La felicidad no puede estar al fin de ningún camino. Debe ir estando en el camino. No es nunca una cosa hecha. Es intención y referencia. Es conciencia y fe. No busca el camino hacia una cosa, se hace entre las cosas un camino. Todo momento es algo, todo paso es una decisión, cada latido es un regalo. Por no haber entendido eso, tuvo que confesar allá en sus años viejos la marquesa de Sevigné. Qué feliz era yo en aquellos tiempos en que era infeliz. Hay un llamado, parece, voy a tomar, a ver quién habla. ¿Qué tal, doctor? Mi estimado doctor, ¿cómo le va? César de Lima, Perú, ¿cómo estamos? Ah, César Mangiari, acá sobre el final casi, tratando de leer algunas cositas de Wimpy. Sí, interesante los poemas de Dumpi, ¿no? Sí, no son... Doctor. Sí. Sí, quería hacerle bueno, sobre la primera parte, cuando comentó el rol, digamos, del médico, que no está tan enfocado, digamos, en la salud, sino más está enfocado en la enfermedad que digamos, que en la misma salud. ¿Ustedes ahí en Argentina tienen Ministerio de Salud? Sí, hay, sí. Y acá también es Ministerio de Salud, pero deberían cambiarle el término, mejor Ministerio de la Enfermedad, ¿no le parece? Sí, está bien, es cierto, ¿no? Sí, porque claro, encajaría mejor, ¿no? La ironía. Quería hacer una reflexión acerca de lo que dijo el médico. Generalmente me parece que por formación, digamos, por deformación, lamentablemente César, actúa así, digamos, frente al César, paciente, ¿no? Perdone que lo corrija. Una porque sí. Quiero aclarar y otra porque quiero terminar unas cositas acá. Por deformación, no por formación. Sí, yo lo decía así, yo lo decía de formación porque, bueno, siempre yo decía, nosotros tenemos esa formación, así nos han formado en las facultades de medicina, digamos, de las distintas universidades, acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces uno escucha mucho eso y lógicamente tiene usted toda la razón, yo también coincido mucho con usted, es una cuestión de formación profesional, ¿no? Claro. Claro, que todas las profesiones también la tienen, ¿no? Pero en el caso del médico es lamentable porque el médico debe ir hacia la sanación y no hacia lo otro, ¿no? Uno se encuentra con cada caso que ve y inclusive uno lo vive y bueno, pues ya eso también implica que la gente pues no acuda ya a los médicos alópatas o convencionales, ¿no? Y se incline la balanza, digamos, hacia médicos de otras tendencias, naturistas, homeópatas, inclusive hasta chamanes, ¿no? Que le dan soluciones, digamos, a su problema, digamos, y bueno, salen mucho más satisfechos, digamos, de esa atención. Eso es lo que quería darle así como una reflexión, que me parece que es lo que está la tendencia, digamos, además también por los costos, ¿no? Porque usted sabe que ir a un médico, bueno, le sacan una serie de análisis, pruebas y todo lo demás, y le sale un ojo de la cara, ¿no? Entonces la cuestión económica, para mucha gente que no está acá en sus bolsillos, pues se inclinan, digamos, para otras alternativas más económicas y digamos, mucho más efectivas también, te han dicho de paso, ¿no? Claro.
Bueno, le agradezco la intervención, César. Gracias, doctor. Y nos seguimos que le vaya bien. Hasta comunicando. luego. Bueno, quería terminar con uno alegre de Wimpy, que está bueno. Traje unos poemas y cosas, pero no hay tiempo. Pero sí por lo menos terminar con uno más del maestro, coronando el homenaje que hoy le hacemos, ¿no es cierto? Se refiere al hombre apurado, al hombre que le falta tiempo para todo, y que en la época de él ya existía, ¿no? Ya empezó la aceleración en esa época, y ahora, bueno, viene bien para ahora. Y dice, al tipo le viene faltando tiempo para ganar todo, ¿no? Para adquirir sus cosas, las cosas que necesita para vivir. Va, viene, corre, habla por teléfono, sube, baja, manda, digamos, mails. Siempre le quedan la mitad de las cosas para hacer. Demora en vestirse, demora en bañarse, demora en comer, ¿no? Entonces dice que, bueno, se han inventado cosas. Dentro de unos años, en vez de vestirse, le convendrá al tipo pintarse, dice, ¿no? Y después se pasa un trapo húmedo y listo. Bañarse consistirá en tomar una cucharada de algo, dice. El problema es de la alimentación, es el que más está más cerca de la solución definitiva, dice. Y habla de los reflejos condicionados, que es famoso lo de Pavlov con el perro que le mostraba la carne y tocaba un timbre. Y después le escondía la carne y tocaba el timbre. Y así hacía siempre hasta que al final, después de 50 veces al tocar el timbre, sin que esté la carne, al perro se le hacía agua a la boca, lo mismo. Y entonces empezó a haber experiencias de discípulos de Pavlov, y entonces algunos lograron hacer hasta inmunización mediante los reflejos condicionados, una inyección de microbio con el sonido de una trompeta, y mejoraban los glóbulos blancos. Y se hacían otras cosas, como el profesor Platonov, cuando no podía orinar un paciente, le decía, usted vivió, bebe agua, ha bebido un vaso, otro vaso, ya bebió 3 vasos, y con eso el paciente orinaba. Entonces dice Wimpy al final, cuando el tipo no tenga tiempo de comer, o cuando tenga cosas más importantes que hacer en el futuro, comprar máquinas de leer, helicópteros, tapados fosforescentes, la señora lo alimentará siguiendo alguno de esos sistemas, tocándole un timbre al tiempo que el tipo coma su tortilla o su milanesa, hasta que le bate con el timbre solo, o diciéndole, vos estás comiendo tallarines, Antonio ya va el segundo plato de tallarines, ay Antonio no comas tantos tallarines, qué cosa. Bueno, los dejo porque ya el tiempo nos vence, pero quería que se quedaran con una sonrisa. Hasta la próxima.